que podamos estar protegidos de todas esas lecturas mentales. Ay, no puedo. Hola, soy Raciel y en este video voy a contarte la verdad absoluta sobre las antenas 5G, todo aquello que nadie más ha querido contarte. Te recomiendo que no te formes ningún criterio hasta haber visto el video completo y que si vas a sacar palabras de contexto, si vas a sacar algo de lo que diga en este video de su contexto original, que me hagas viral, por favor. Comenzamos. Las antenas 5G son un invento del nuevo orden mundial para controlar nuestras mentes. Y todo esto de la pandemia y la cuarentena no es sino un invento para que los masones puedan construir esas torres de 5G con sus herramientas masónicas. Pero nosotros, la gente que ha despertado, que ha salido de la Matrix, sabemos cómo protegernos de esas lecturas mentales. Utilizando estos cascos de aluminio que actúan como una jaula de Faraday y aíslan nuestros cráneos de las malvadas influencias del nuevo orden mundial. Con esto estamos protegidos. Suficiente de patrañas. Vamos a ponernos en serio. Ok. Ahora sí, dejémonos de tonterías y vamos a hablar de qué son realmente las llamadas antenas 5G y todas sus implicaciones. Pero para poder hablar de eso, tenemos que empezar sabiendo qué demonios son las radiaciones electromagnéticas. Primero que nada, toda radiación electromagnética, como su nombre lo indica, tiene dos componentes, uno eléctrico y otro magnético. Sí, los ingenieros y los científicos no se quiebran para nada la cabeza a la hora de poner este tipo de nombres. Cuando una corriente pasa por un conductor, por algún elemento conductor, ya sea fierro, ya sea algún componente cerámico, etc., va a generar un campo magnético. Si a este campo magnético le damos una frecuencia, es decir, hacemos que oscile, vamos a tener ondas electromagnéticas. Ahora, si estas ondas electromagnéticas chocan con un conductor, a la hora de que esto pasa, se genera en el conductor que las recibe una corriente eléctrica. Un ejemplo de esto es un transformador. Un transformador como este, aquí vamos a ver qué tal se ve en cámara, que básicamente son dos bobinas o dos rollos de alambre aislado, separados por básicamente un material magnético que conduce muy bien este campo electromagnético o este campo magnético. Cuando yo le doy corriente de un lado, en el lado de arriba, pues esto va a generar un campo magnético que va a chocar contra la segunda bobina y nos va a generar un voltaje de salida. Esos son unas ondas electromagnéticas. Este es un ejemplo de una onda electromagnética. ¿Dónde más hay cargadores de este tipo? ¿O dónde más hay transformadores de este tipo? En el cargador de tu celular. Cualquier cargador de celular utiliza el principio de las ondas electromagnéticas para cambiar un voltaje o para transformar de un voltaje a otro. No nos vamos a detener mucho ahí, pero ¿en qué otro aparato se utiliza este tipo de ondas? Ahorita lo vas a ver. En los controles. Este control, como ya lo vas a estar viendo ahí, emite una onda electromagnética que es recibida por esta antenita que está toda enrollada, que se ve chiquita ahí en esa placa. Y al recibirla, el circuito integrado lo que hace es mandar una señal para que el LED o esa cosa brillante ahí verde se encienda. Eso es otro ejemplo de onda electromagnética. Claro, la frecuencia de estas ondas influye en qué tan lejos pueden llegar y en la información que podemos transmitir a través de ellas. Acuérdate de eso. La frecuencia de una onda, repito, va a influir en qué tan lejos puede llegar y en la información que puede transmitir. Ahora,
cualquier celular que tengas en tu casa, cualquier celular que hayas tenido a lo largo de tu vida, utiliza este mismo principio. Pero ahorita vamos a hablar de las Gs, de qué significa cada una de estas Gs y por qué tanto alboroto con estas antenas llamadas 5G. Bueno, te adelanto rápido que a diferencia del control que ya viste, esto es un módulo SIM800L. También los vendo por si quieren, ya saben. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre un celular o este módulo pequeño? Que como ven, aquí tiene su antena. Esta cosa de aquí es la antena. ¿Cuál es la diferencia entre esto o un celular y el control que vimos hace rato? Bueno, pues que el control solamente manda información en una vía, del control al receptor, y que un celular o este módulo utilizan comunicación de dos vías, o sea que pueden enviar y recibir información. Ahora sí vamos a hablar de las Gs, porque como te decía, el módulo este tenía 2G, y 2G no me sirve para lo que quiero hacer, que es controlar un montón de cosas y recibir lecturas de sensores en tiempo real. Entonces esa cosa para nada nos va a servir. Y para no hacerte el cuento largo, solamente un resumen. La 1G, que no se llamaba 1G, es como si en tiempo de la Primera Guerra Mundial pues no se llamaba Primera Guerra Mundial porque no había habido una segunda. Lo mismo acá. Es como si en el año 330 a.C. hubieras preguntado a un romano, oye, ¿quién demonios es Cristo? Pues obviamente no nombraban así sus años. Bueno, los primeros celulares que comenzaron allá en Japón en la década de 1970 utilizaban la que hoy se llama 1G, era un FM, o sea, una frecuencia modulada como la de tu radio, pues tu radio donde escuchas ahí las estaciones de radio, y no tenían una codificación digital, era pura modulación en frecuencia. No vamos a hablar de eso ahorita porque sería extender un chingo el video. Y bueno, estos celulares iban montados en un auto, o sea, no iban montados así como a caballo, iban fijos en un auto y eran para que la gente se comunicara dentro de las zonas urbanas de Japón. Utilizaban una frecuencia de 30 kHz, o sea, 30.000 ciclos por segundo. La 2G es la segunda generación de celulares que fue la primera en utilizar una codificación digital. Si tú tuviste uno de estos celulares que tenían el juego de la viborita, que solamente eran píxeles en blanco y negro, bueno, estos eran celulares 2G. Utilizaban una frecuencia de hasta 1.8 GHz, o sea, hasta 1.800.000 ciclos sobre segundo. Y estos podían transmitir entre 14 y 64 kilobits por segundo. Un internet de eso ahorita no te sirve para nada. Y en ese momento, pues no era necesario, porque lo que más enviabas eran unos caracteres ahí que formaban caritas, como un emoticon, pero sin la imagen. O sea, los puros caracteres ahí de 164 caracteres, no recuerdo, aquí te pongo el número. Pero era puro texto, ni siquiera hipertexto para una página web, ¿ok? Después de ahí, no sé si recuerdan cuando esta compañía, que es propiedad de uno de los multimillonarios de México, empezó a anunciar, tenemos la red 3G. Todo México es territorio de esta compañía. Bueno, ellos fueron los que empezaron con 3G aquí en México, porque básicamente no había ninguna otra compañía aquí. Todavía no existía ninguna de las demás. Que no menciono nombres porque esto es YouTube y no sé cuándo sí y cuándo no me puedan chingar. Entonces no menciono ninguno de los nombres. Esta 3G aquí en México comenzó a implementarse en los 2000, en la década de los 2000. Era cuando ya existían las rolas de Panda que tenían en tu Sony Ericsson, que le cabían como 3 canciones y con esas 3 canciones tenías que evitar el aburrimiento de tus clases de matemáticas. Trabajaba a una frecuencia de entre 1.6 y 2 GHz y tenía una velocidad de transmisión de hasta 2 megabytes por segundo. 2 megabytes pues ya te ayuda para bajar una imagen, te ayuda para bajar una canción como en 10 minutos, pero para navegar en internet, híjole. Y ahí ya había páginas de internet, ya existían protocolos para computadora, pero para celular era muy rupestre, muy básico. Ya podías cargar una página de hipertexto, pero la verdad es que no era lo óptimo. O sea, era muy lento.
Ahí todavía no existían celulares con Wi-Fi, en su mayoría. Aunque hay un celular Nokia de estos que se abren, que me acaba de regalar un tío para ver qué le podía sacar, que ya tenían Wi-Fi en esas épocas. En la época de los 2000 y pico, ya tenían Wi-Fi. Después vino el 4G, que es el actual, que ni siquiera me dan ganas ya de hablar de esto. Porque ese celular como el que tú tienes, como el aparato en el que tú me estás viendo, eso ya es un 4G, si es un celular. Obviamente si es una computadora no tiene caso. Pero se dice que hasta 1 GB por segundo puede descargar. Yo nunca he podido descargar a 1 GB ni siquiera en la red de mi casa. Es más, ni siquiera con fibra óptica he llegado a eso. Y finalmente la 5G, que se terminó de desarrollar allá por 2015 y se comenzó a implementar justo a fines de ese año, que utiliza una serie de bandas, o sea, un montón de frecuencias distintas, dependiendo de su aplicación. Para las casas hay una frecuencia, ahorita aquí te dejo una imagen, porque el ancho de banda pues es muy ancho para este 5G. ¿Qué quiere decir el ancho de banda? Ancho de banda es el número de frecuencias o bandas que se utilizan para transmitir en este protocolo. Así que si tienes un ancho de banda muy ancho, vas a utilizar un rango de frecuencias más amplio. Y por ende, vas a poder enviar una cantidad de información mucho más grande. ¿Cuál es el problema con las antenas 5G? Que necesitan estar mucho más cerca unas de otras. ¿Por qué? Porque estas frecuencias no se empezaron a utilizar porque sean la gran maravilla. Realmente, si se pudiera elegir un ancho de banda o un rango de frecuencias que no estuviera siendo utilizado, créanme que se utilizaría cualquier otro. Es más, 5G compite incluso con la frecuencia de tu módem. En tu módem, si tienes un módem de esta compañía muy grande que ha existido desde Carlos Salinas de Gortari, este módem te dice que tienes dos opciones, una que es 2 punto no sé qué y otra que es 5 punto no sé qué. Bueno, esa 5 punto algo, ese Wi-Fi en 5 punto algo G, es un módem de 5 GHz. 5 GHz es parte del ancho de banda de 5G. Y no es 5G por 5 GHz, es 5G por generación número 5. Y ahora sí, hablando de anchos de banda y de frecuencias y de bandas y todo esto, hay que hablar del espectro electromagnético. Porque no es lo mismo una frecuencia o una radiación ionizante que una radiación no ionizante. En términos muy simples, una radiación ionizante es la que te mata desde adentro. Por ejemplo, algo que utilizábamos en el laboratorio era la luz ultravioleta de 260 nanómetros. Esta longitud de onda de 260 nanómetros es una luz que ataca o que entra en resonancia con el ADN, con la información genética de tus células. Y sí, puede causar mutaciones, y estas mutaciones en un periodo prolongado pueden dar origen a cáncer. Hablar de cáncer ahorita es meternos en mucho rollo, pero básicamente una mutación puede dar origen a cáncer en una probabilidad muy, muy, muy baja, pero estas mutaciones ocurren todo el tiempo. Así que si te expones demasiado a una longitud de onda o a cualquier teratogénico, a cualquier cosa que te pueda causar estas mutaciones, te puede dar cáncer. ¿Por qué? Pues porque estas frecuencias tienen forma de perforar, por decirlo de alguna manera, o de entrar más allá de la barrera que forma la piel. Al hacerlo, por ejemplo, los rayos X son un tipo de radiación ionizante. ¿Y por qué el médico se pone un traje pesado y se pone detrás de una pared que se supone que está blindada con plomo? Pues no es para que no le tires un balazo cuando te está sacando tu radiografía. Es para evitar que estos rayos X vayan a dañar pues, al médico, ¿no? Que está ahí haciendo su chamba y dando su vida por tomarte tus pinches radiografías. Otros son los rayos gamma y pues hay un montón de radiaciones ionizantes. Pero 5G emite radiaciones no ionizantes. ¿Cuál es el mayor problema con este tipo de radiaciones en términos de salud? O sea, que te puedan afectar, que te puedan causar una enfermedad. Pues es el efecto térmico. O sea, no va más allá de un efecto térmico. Estas ondas, estas frecuencias que se llaman millimeter waves o
ondas milimétricas no causan ningún tipo de mutación por su longitud de onda y por su amplitud. Así que me di a la tarea de meterme a PubMed y buscar una serie de artículos sobre este tipo de frecuencias milimétricas. Encontré que básicamente no hay respuesta biológica en ninguna de ellas, en los rangos del 5G. Entre los 61 y los 75 GHz no hay respuesta, salvo una respuesta en los potenciales de acción de un caracol que se llama limnea. Allí sí hubo una respuesta biológica. Este fue un estudio in vivo y reportaron una absorción de hasta 4200 watts por kilogramo. ¿Qué demonios es esto? Pues es que toda la energía de estas ondas la estaba absorbiendo el pobre tejido nervioso del caracolito y estaba teniendo una afectación en sus sinapsis, en sus potenciales de acción, perdón. Estaba teniendo afectación en sus potenciales de acción. ¿Pero por qué tenía esta afectación? Por el efecto térmico. Ahora, en los humanos no se ha encontrado ninguna afectación hasta la fecha. Puede que se encuentre. Y si encuentras algo, si tienes un artículo o si desarrollaste algún experimento sobre esto y encuentras algo, mándamelo y lo difundimos aquí en el canal. Aunque tenga como 5 seguidores, no hay pedo. Esos 5 te van a ver, vas a ver. Ahora, sobre el efecto térmico sí que hay problemas. Sí que podría causar muchas broncas en el ser humano. Porque de hecho, una arma nueva que me impresionó un montón para dispersar multitudes sin dispararles, sin hacerles daño, utiliza ondas milimétricas. Precisamente ondas de 95 GHz, que casualmente es el tope máximo para las frecuencias de 5G. ¿Qué es lo que hace esta arma? Bueno, es como meter la cabeza en un microondas. O bueno, no meter la cabeza, es como salir a un rayo de sol muy muy fuerte. No causa ningún daño, se han hecho estudios obviamente, y lo único que causa es una incomodidad que hace que cualquier persona que esté en el camino de ese rayo se mueva para un lado, o se quite de ahí, o salga corriendo despavoridamente. Eso es lo único que causa. Ahora, si tienes una antena 5G transmitiéndote todo el tiempo a tu departamento, a tu casa, tu ventana, ahí sí vas a tener broncas porque se va a calentar. Porque sí puede llegar a ser muy incómodo. Sí, y solo sí, esta antena está apuntando todo el tiempo directamente y tiene una potencia mayor a 100 watts. Perdón, a 100 kilowatts. Pero, según lo que he encontrado hasta ahora, el 95% de las antenas tienen potencias menores a 30 kilowatts. ¿A qué se debe esto? A que, como te decía, una antena de este tipo puede apuntar directamente hacia ti. O tiene más bien que apuntar directamente hacia tu teléfono. ¿Por qué? Porque estas ondas, al tener esta amplitud, o más bien esta longitud, no viajan como las ondas de radio, sino que viajan como la luz visible. Viajan como un haz. Es más, vuelve a ver el video del arma esta que desarrollaron los Estados Unidos y fíjate cómo le apuntan directamente a la multitud. ¿Ok? Lo mismo pasa con estas ondas de 5G. Se tienen que dirigir hacia un lado. Por eso, además, su alcance es menor por su frecuencia y por eso tiene que haber más antenas regadas por todos lados para dar una mayor cobertura. Ahora, estas ondas tienen el mismo potencial de daño que la luz visible, o es muy cercano al potencial de daño de la luz visible. Y la última vez que recuerdo, nadie se quejaba por la luz visible. Nadie andaba por ahí quemando las luminarias y los faros que ponen en las calles. Bueno, uno que otro loquito, pero bueno, creo que también uno que otro loquito quemaba las antenas de 5G. Pero realmente, como te habrás dado cuenta, no hay mucho de qué preocuparse por todo este tema del 5G. Después de analizarlo un buen rato, no veo por qué no veo por qué alarmarse realmente después de analizarlo un buen rato. Creo que
El único remedio contra el fanatismo es la educación, la información, para a partir de esta información poder educarnos, porque nadie nos puede dar educación si nosotros no nos educamos. La educación es personal y la información está aquí en internet. O sea, nada te tardas, ya ni siquiera tienes que escribirlo en Google. Con que le preguntes a tu teléfono, ok Google, ¿qué pedo con las antenas 5G? Con eso ya. Pero bueno, transmítele este video a las personas a las que más confianza les tengas, porque es importante que nos eduquemos, es importante que conozcamos, y yo sé que no doy mucha información en estos videos, yo lo sé, porque no puedo darla, y no por cuestión de tiempo, porque esté pendejo, bueno, a veces sí me apendejo, pero porque la gente se aburre, y ahí es cuando tenemos que ser autodidactas. ¿Por qué las clases en línea que estamos viendo en estos momentos de pandemia no funcionan? Porque estamos queriendo seguir el modelo que tenemos en las aulas, pero el modelo que tenemos en las aulas también está obsoleto, porque la gente ya no aprende. Tengo varios alumnos que lo ratifican. Mis alumnos me dicen, es que en mis clases de la prepa, de la secundaria, de la universidad, no aprendo. Nada más voy a hacer lo que el profesor dice, entrego un bonche de tareas y me voy con mi calificación a mi casa bien feliz. Le digo, ¿y cómo aprendes lo que has aprendido? Pues simplemente me pongo a hacer cosas. Me pongo a hacer cosas y sobre la marcha voy buscando en Google, voy encontrando tutoriales de YouTube, voy preguntando a la gente que sabe. Así es como se aprende. Pero hemos perdido esa cualidad de ser autodidactas porque nos hemos confiado. Le hemos confiado nuestra educación a un sistema al que no le importa nuestra educación. Seamos autodidactas. Hasta la próxima.